Bien, ya está. No solo estoy grabando, sino que también se está transcribiendo lo que vamos a estar conversando. Y pues bueno, antes de comenzar, me gustaría mucho, Yoli, que me platicaras si has tenido oportunidad si pudiste ver el video anterior o hacer la lectura de la parte que leímos anteriormente. Sí, sí, estuve leyendo ahí las lecturas, dos veces, dos sesiones no pude atender, pero sí las estuve ahí leyendo. Ah, ok, excelente. ¿Tienes alguna duda con relación a eso que leímos? No, no, todo claro y más con los comentarios que hacían las chicas. Sí, ¿verdad? Se pone padre, se pone padre. Sí, esas las discusiones, es como que ya cada quien platica como dicen, como le fue en la feria. Sí, finalmente, nos pasa que lo padre de hacer este tipo de análisis es que lo podemos ver de manera directa en nuestra vida cotidiana. Y justo el poderlo ver es lo que nos permite aprender, aprender de esto y poder hacer las modificaciones que sintamos pertinentes en función del nuevo aprendizaje, en función de lo que pueda significar en nuestra vida cotidiana un pequeño cambio a favor de la armonía, a favor de las relaciones, a favor de sentir menos culpa, a favor de sentirnos mejor. ¿Qué opinas? Y de hecho, compartir las experiencias que nos han tocado, uno que ya ha vivido más años que algunas que están muy jóvenes, a que aprendan de nosotros y nosotros aprender de ellas también, porque son diferentes escenarios. Y lo padre es que habemos diferentes niveles de personalidades. Eso es lo bonito también. Si entre qué personalidades, conocimientos, experiencia, y finalmente es una, ¿qué estamos haciendo? Enriqueciéndonos y aprendiéndonos entre nosotras, como grupo de mujeres y por supuesto como individuos. Y la parte, digo, al aprendizaje de todo lo que ha quedado, ahora observo y me hace clic cosas que antes no. Entonces, ese aprendizaje que es aquí y luego en el día a día que lo vas viviendo también. Ah, ok, excelente. Mira, aquí está mi prima, está Cookies, bienvenida. Si pueden abrir su cámara, les agradezco para poder compartir un poquito más, con mayor confianza. Qué gusto, prima. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a leer la segunda parte del capítulo uno. Y esto es aproximadamente del párrafo 34 en la página, me les doy el dato, en la página 70 a la página 87. Es lo que vamos a leer hoy. Voy a poner en pantalla mi texto digital para ir haciendo la lectura dirigida. Si hay alguna pregunta con relación a lo que ya hemos leído previo, Cookies, ¿tienes alguna pregunta? Ok. ¿Les No, parece? ninguna. Perfecto. ¿Les parece ir directo a la lectura para ir aprovechando nuestros tiempos? ¿Están de acuerdo con empezar a leer? Sí, Sí, de por mí sí. acuerdo. Ok. Ya estamos. Vamos a empezar a leer. Voy a compartir pantalla para hacer este movimiento. Ok. Aquí estamos. Compartir. Bien. Mito 3. Las feministas quieren imponer su forma de pensar y de vivir. Falso. Hablar de feminismos en nuestros días nos lleva al reconocimiento de la pluralidad de circunstancias, situaciones, opresiones, prerrogativas, sentires, pensares, búsquedas y objetivos de vida que habitan en cada mujer. De hecho, hay una pluralización de feminismo, pues en nuestra diversidad las mujeres enfrentamos problemáticas muy distintas, pero como mínimo
El común denominador es la reivindicación de los derechos de las mujeres por el solo hecho de serlo. La apropiación de sus cuerpos y el rechazo rotundo a cualquier forma de discriminación, opresión y violencia de género contra cualquier mujer por su edad, origen étnico o nacional, clase social, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición, discapacidad, religión o estado civil en cualquier ámbito y en cualquier latitud. Aunque hay una base común, desde luego, no existe un pensamiento único, monolítico, feminista, sino al revés, una enorme diversidad de aproximaciones feministas a un sujeto común, las mujeres. Algunas corrientes feministas incluyen también como sujeto a las personas de la disidencia sexogenérica, aunque este es justo uno de los puntos álgidos del debate entre feminismos. Lo que sí es claro es que cada vez hay más conciencia de que no existe una posición universal y única, sino una pluralización feminista. Entendemos que hay mujeres sobre quienes se intersectan muchas más formas de discriminación y opresión que otras, pero que ni siquiera las más privilegiadas de las mujeres estamos exentas de discriminación, subordinación o violencia por el simple hecho de tener cuerpos femeninos en un orden social patriarcal, androcéntrico, falocéntrico, racista, clasista, colonial y demás. Hay feministas lesbianas, heterosexuales, bisexuales y de otras orientaciones sexuales. Las hay euronorteamericanas, asiáticas, africanas, negras, indígenas americanas, islámicas, católicas, judías, de otras religiones, ateas, agnósticas, luchadoras y activistas, en el campo y en las urbes, académicas, estudiantes, amas de casa, profesionistas, artistas, científicas, empresarias, políticas, casadas y solteras, cultas y analfabetas. Hay madres feministas que deciden por convicción hacer de la tarea de crianza y cuidados su objetivo principal. Y hay otras que intentamos conciliar nuestros proyectos personales y familiares y salimos a trabajar no solo porque lo necesitamos económicamente, sino porque nos gusta. Hay quienes no desean ser madres, casarse, ni nada que tenga que ver con los mitos del amor romántico. Y está perfecto. Lo que queremos es que en un marco de derechos humanos, cada una tenga la posibilidad de reflexionar y desarrollarse en el ámbito que mejor le parezca, con pleno respeto a los derechos de las demás personas, sin imposiciones ni limitaciones dentro o fuera de sus familias, comunidades y países. Los feminismos de hoy siguen exigiendo maternidades libres y deseadas, derechos políticos, sociales, económicos, culturales y una vida libre de violencias. Promueve mayor conciencia, reflexión y acción para que las mujeres seamos actoras de nuestra propia vida, plenas e independientes en nuestra diversidad. Las feministas no estamos exentas de equivocarnos e incluso de caer en inconsistencias, porque ejercemos nuestro feminismo desde nuestra humanidad y nuestros contextos situados. Pero podemos, como dice Marcela Lagarde en su ensayo Pacto entre Mujeres, Sororidad, apostar a construir una utopía feminista basada en el profundo respeto de la dignidad de las otras, con la poderosa herramienta de la sororidad, una palabra de uso más bien reciente, aunque de raíz antigua. ¿Qué significa sororidad? Su origen es el latín, soror, sororis, hermana, y el sufijo idad relativo a, calidad de. Por lo tanto, se refiere a la hermandad entre mujeres. Si la sociedad patriarcal ha sometido a las mujeres, la sororidad emerge como una herramienta para la acción, que incentiva que las propias mujeres nos veamos con más confianza y reconocimiento unas a otras, así como la formación de redes de apoyo de mujeres. Lagarde abunda. La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo.
Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas para construir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada una. El pacto sororo y el ejercicio de la sororidad activa son herramientas útiles para construir una forma diferente de relacionarnos las mujeres y en particular para hacer política y actuar. Dentro del movimiento feminista, que es heterogéneo, dinámico y horizontal frente a la verticalidad y rigidez del poder creado por el orden patriarcal, la sororidad no significa tener que ser amigas, llevarnos bien o querernos o nunca criticarnos. No, las relaciones entre mujeres son complejas en cuanto somos humanas. La sororidad nos habla de crear pactos, vínculos entre nosotras a partir de coincidencias o coyunturas puntuales, de ir alcanzando metas comunes consensuadas, de encorchetar o poner de lado las diferencias y centrarnos en las coincidencias. Amistad política la llama Eda Gaviola, y muchas veces la sororidad produce aprecio, amistad, relaciones de largo aliento entre mujeres. Mientras la sororidad es un concepto asociado más al feminismo de la igualdad, el afidamento es fruto de la reflexión de las feministas italianas del feminismo de la diferencia, que no tiene traducción literal, pero que subsume conceptos como confianza, apoyo, consejo. Es concebido como una herramienta de reconocimiento recíproco entre mujeres y respecto a las diferencias entre nosotras, para hacer surgir entre iguales un acto de confianza y voluntad de apoyarnos unas a las otras. Mito número 4. Las feministas son poco femeninas. Es una crítica desde una mirada muy conservadora. El feminismo abarca una gran variedad de personas y posiciones, pero casi todas las feministas tenemos en común el querer romper con los roles y estereotipos sexistas asignados desde que nacemos. A muchas nos interesa en primer lugar la agenda de la igualdad, sin que releguemos la de la inclusión o la diversidad, conceptos que no están libres de controversia, pero que se basan en la idea de que tenemos la misma dignidad y por ende los mismos derechos humanos. Igualdad en la diferencia. Por eso, en el feminismo podemos caber todas las mujeres que deseamos la igualdad sustantiva y la emancipación. No importa cómo luzcamos, dónde o cómo vivamos, si bien nuestro feminismo va a estar situado en nuestra circunstancia, en el orden patriarcal que nos tocó vivir. Alicia Puleo, argumentando acerca de la vigencia del término patriarcado, dado que el poder económico, político, religioso y social en el mundo aún se mantiene desproporcionadamente en manos masculinas, ha distinguido el patriarcado de coerción frente al patriarcado de consentimiento. El primero, un patriarcado más antiguo, pero que persiste hasta nuestros días, tiene que ver con sistemas donde la rigidez de las leyes y normas legitimadas socialmente constriñen, limitan y marcan puntualmente lo que distingue y debe ser una mujer respecto a un hombre. Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio reciben sanciones mucho más severas para las mujeres que para los hombres. En algunos contextos, la muerte. O las mujeres deben ocultar partes de su cuerpo mientras que los hombres no. El segundo, un patriarcado más extendido en países supuestamente desarrollados o que persiguen serlo. En aquel donde las mujeres no son encarceladas o asesinadas por no cumplir las normas sociales exigidas, sino que ellas mismas, como sujetos libres de elección, harán lo posible por complacer y cumplir con el mandato de la feminidad normativa contemporánea. Juventud obligatoria, estrictos cánones de belleza, aspirar a ser una superwoman,
La supermujer que es buena madre, buena en el trabajo y en la cama y está siempre arreglada, guapa y nunca parece agotada, pese a las múltiples cargas que lleva sobre sus hombros. Así, este patriarcado de consentimiento es como una mutación del sistema sexogénero tradicional que, en buena medida, gracias a la fuerza de los medios de comunicación, llega a todas las esferas de la vida social, alentando una supuesta libertad de las mujeres para elegir reafirmar su feminidad, cuando en realidad esto les sirve sobre todo al modelo económico capitalista. Elegir gastar, por ejemplo, enfundada en tacones, aunque tengamos que caminar todo el día, o ropa ajustada hecha con procesos de fabricación muy contaminantes para el planeta, tengas tangas o ropa interior de hilo G, pese a que hay evidencia de que incrementa infecciones vaginales, maquillaje, escotes o hacernos cirugías dolorosas de agrandamiento de mamas o de nalgas, depilarse o usar duchas vaginales, todo como símbolos de feminidad. Todo reforzado con campañas publicitarias y mercadológicas que apuntan a que se trata de necesidades de las mujeres y no de imposiciones patriarcales consumistas que lastiman nuestros cuerpos y expolian el medio ambiente. Desde una perspectiva feminista, muchas hemos empezado a revisar cómo nos gusta presentarnos ante el mundo y elegir otra ropa, sin esta connotación sexy, porque estamos en contra de la objetualización sexual o reivindicar las canas, las arrugas, símbolo del envejecimiento que se ha usado en contra de las mujeres, pues el edadismo es otra forma de discriminación mucho más notoria y fuerte para las mujeres que para los varones. Así, algunas han querido liberarse del yugo de usar tacones o sostén, hacerse tatuajes o raparse como una forma de comunicar una postura antisistema o simplemente porque así se sienten más felices en su propio cuerpo. Desde el feminismo, algunas mujeres indígenas latinoamericanas, africanas o asiáticas han decidido reafirmar su identidad comunitaria, promoviendo y defendiendo el uso de su lengua, su indumentaria tradicional y sus instituciones frente al embate occidental y colonial que impone un tipo de feminidad hegemónica, urbana, blanca, hiperconsumista. El quid aquí es entender que señalar a otras mujeres, feministas o no, que busquen su propio camino y proyecto de vida, en vez de apuntar la energía contra el patriarcado, es algo que solo favorece a este orden social androcéntrico y misógino, un sistema de dominación metaestable, como apunta Celia Amorós, ejercido por individuos que al mismo tiempo son troquelados por ellos y de ahí su enorme resistencia. El feminismo es más un camino que una meta. Dentro del feminismo no debe haber imposición, moldes ni líderes feministas a quienes venerar. El llamado es a vivir más libres, conscientes, asumiendo que los moldes y los prejuicios patriarcales hemos de construirlos para que ya no definan nuestra identidad. Mito número 5. Las principales perjudicadas del feminismo serán las mujeres cuando pierdan los privilegios que han tenido. Para empezar, esta es también una visión muy conservadora y privilegiada, pues es claro que las mujeres pobres, la gran mayoría en el mundo, no tienen prácticamente privilegios. Por otro lado, la cultura heteropatriarcal occidental y occidentalizada ha romantizado los roles de género sexistas en las relaciones de pareja, en los que se supone que tenemos el privilegio de ser cuidadas, protegidas y mantenidas por un hombre que nos ama. Hagamos un paréntesis para analizar este concepto de roles y estereotipos de género, términos de amplio uso en estudios feministas. En el feminismo clásico, los roles de género, que deberían llamarse con más precisión
roles patriarcales o simplemente roles sexistas, para evitar confusiones, han sido descritos como prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino dictadas por la sociedad y la cultura en un momento histórico concreto, derivados de una división sexual del trabajo. Estos roles se materializan en tareas y funciones asignadas a cada sexo. Por ejemplo, las mujeres son las responsables naturales de los quehaceres domésticos y del cuidado de niñas y niños, personas ancianas o enfermas, mientras que a los hombres se les asigna la función y el deber de proveer económicamente a la familia. Se socializa la idea de que las niñas juegan a las muñecas porque la maternidad es parte de su esencia y que los niños juegan con pistolas porque su naturaleza es proteger a su familia. A ellas se les anima u obliga a circunscribirse al ámbito privado, mientras que a ellos a expandirse en lo público. En algunas sociedades las hijas se ven forzadas a separarse de su familia de origen y sumarse obedientemente a la de su pareja. Pierden su apellido, me equivoqué, pierden su apellido o lo pueden transmitir solo en segundo lugar, mientras que los hijos saldrán de la casa de origen para formar sus propias familias o bien integrarán a su mujer a su entorno familiar dependiendo del contexto, pero casi siempre heredando su apellido y su linaje de manera principal o única, con lo que el apellido y el linaje femeninos desaparecen en una o dos generaciones como resultado de esta patrilinealidad. Otro rol asignado es el que indica que las niñas y jóvenes deben aprender a cocinar, limpiar, lavar, coser y planchar para prepararse para la vida familiar, mientras que los niños se les permite jugar con herramientas, autos, armas de juguete, salir de la casa. Evidentemente, estos roles varían según el tipo y la estructura del hogar, el contexto comunitario, la clase social, el acceso a recursos, el nivel de desarrollo del país y la región. Pero cuando una casa está sucia o alguien de la familia se enferma, se espera por el común que sea la mujer de la casa la que se responsabilice. Hay un gran castigo social hacia las mujeres que son consideradas malas madres, nunca comparable con el castigo social a los malos padres. Por su parte, los estereotipos de género se refieren a las creencias y atribuciones sociales sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada persona según su sexo. Son etiquetas que la sociedad nos coloca desde que nacemos. Son reforzadas por la socialización de género sexista que influye en nuestra identidad, desarrollo y oportunidades futuras, reproduciendo situaciones que ponen las mujeres en desventaja y subordinación. La palabra estereotipo surge en el mundo tipográfico del siglo de las luces, mediados del siglo XVIII. Proviene de dos palabras de origen griego: stereos, que significa algo tieso, sólido, y tipos, que se traduce como golpe, impresión, molde o forma. Designa un grupo de tipos sólidos de las antiguas imprentas que se usaban en la técnica estereotipia. Ahí voy. Permítanme, ahí voy. ¿Dónde me quedé? ¿A poco me regresé? Aquí estamos. Estereotipia con la que antes se imprimían los libros produciendo pliegos de papel impresos que quedaban todos iguales y que se doblaban y cortaban para formar libros idénticos. Así pues, los estereotipos son ideas preconcebidas, simplistas, que están muy arraigadas y determinan las conductas, comportamientos y actitudes orientadas a producir una homogenización de las personas en función del grupo de pertenencia. En el sistema patriarcal, androcéntrico, los roles y estereotipos se convierten en normatividad,
ya que si no los cumplimos, el conjunto social ejerce violencia de género, sea simbólica, psicológica, física o de otros tipos, para obligarnos a cumplirlos y poner a cada quien en su lugar. También, con frecuencia, los, los estereotipos se usan para hacer aceptable la discriminación por sexo y género, y son tan arraigados que a lo largo de la historia se han incorporado a marcos jurídicos y no solo a reglas sociales no escritas, lo que ha reforzado la idea de que las mujeres son inferiores en muchos sentidos y que está bien disciplinarlas si sale de estos estereotipos impuestos, especialmente en los ámbitos de la pareja y la familia. Por lo tanto, si una mujer casada tiene una relación sexual con otra persona que no es su pareja legal o legitimada por la sociedad, muchas leyes en distintos países consideraban hasta hace poco como justo que se les despojara de sus criaturas y de medios de subsistencia, o incluso se les castigara con la muerte, ya que había sido una mala esposa y una mala madre, según los estereotipos de género. Pero si el hombre era quien tenía relaciones sexuales con otra persona, no solo no sufría estas espantosas consecuencias, sino que en algunos sistemas religiosos podían aún disfrutar de tener varias parejas sexuales y hasta casarse con varias mujeres. Como dice la filósofa Ana de Miguel, el amor nunca ha tenido el mismo significado para hombres y mujeres. Para los primeros puede ser algo muy valioso, pero nunca el sentido de su vida. Para disciplinar a las mujeres se inventó el mito del amor romántico, la virginidad, la monogamia y el sexo para la reproducción. Por esta socialización de género patriarcal, muchas mujeres, a cambio de su manutención y protección, subordinan todo su proyecto de vida al de su pareja, convirtiéndose en una especie de satélite y asumen como naturales los sacrificios de la maternidad y las tareas de cuidado de todo el sistema familiar, incluyendo las cansadas tareas del hogar, la atención a las personas enfermas, así como la preservación psicoemocional de todos sus integrantes, de cuyo bienestar emocional y felicidad se las responsabiliza. Las mujeres tienen a su cargo 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, más del triple de los hombres. De modo que no es mucho privilegio que a las madres trabajadoras formales se les den unas cuantas semanas para atender a su criatura recién nacida, y en la mayoría de los países a los varones se les otorga mucho menos días, asumiendo que la carga es de ellas y no se comparte equitativamente con el padre. Además, las mujeres padecemos toda la carga mental que, de acuerdo con la autora Emma Cleet, se refiere a que cuando una mujer vive con otras personas, el peso y carga de la responsabilidad de la vida familiar suele recaer en ella. La carga mental significa que siempre tienes que estar en alerta y acordarte de todo. Esto no es justo ni deseable, pues un hombre adulto sano es tan perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo y también a otras personas como una mujer adulta sana. Pero el varón socializado en el orden de género patriarcal tiene el privilegio de no sentir que esa responsabilidad sea suya y que en todo caso su función es ayudar o apoyar a su mujer, que es la principal responsable de gestionar la vida familiar. Así pues, ser mujer no es un privilegio, sino una doble y triple carga de trabajo y responsabilidad muy pesada para las adultas e incluso las niñas. Pues a partir de los 12 años, las cargas domésticas y de cuidados aumentan sustancialmente para las niñas, a diferencia de lo que pasa con los niños de la misma edad. La promesa de la protección y seguridad económica, pese a ser una fantasía irrealizable en muchos casos y un mecanismo de control y dominio para las mujeres, lleva a muchas a aceptar las letras chiquitas, sobre todo
en la relación heterosexual, que a veces se traducirán en violencias psicológica, económica y patrimonial, más normalizadas, al ser menos visibles y condenadas que la física o sexual. Este modelo de relación de pareja, basada en el mito del amor romántico y masculinidad hegemónica, en un sistema económico que no genera suficientes empleos dignos ni accesos igualitarios a los mismos para hombres y mujeres, pone a muchas en un rol de indefensión o como seres simbólicas y fácticamente dependientes de un varón sin la posibilidad de desarrollar su propio proyecto de vida. Otros ejemplos, micro, en un sentido, pero macro reveladores. Número 1. La industria médico-cosmética, cuya mercadotecnia suele plantear como privilegio que las mujeres tengamos millones de opciones para vernos más lindas, más jóvenes, más sexys. Si no tienes dinero, hasta puedes pagar a crédito tratamientos cosméticos, así sea una depilación genital, que por cierto, la mayor parte de los varones no se sienten forzados a hacerse salvo que trabajen en la industria de la pornografía y que es muy dolorosa, o blanqueamiento de la piel, reflejo de persistente racismo, o intervenciones quirúrgicas inimaginables hace unos años. Así que si eres una chica precarizada económicamente, parecería que tienes el supuesto privilegio de tener muchas opciones, trabajar en un empleo que seguramente no satisfará todas tus necesidades materiales o conseguirte un sugar daddy o un marido que te mantenga, pero a fin de cuentas necesitas gastar en tu belleza. Necesitas gastar, pues, en ese pacto perverso entre patriarcado de consentimiento y capitalismo, te repiten de mil formas que así como estás, no eres suficiente. Tu nariz no es bonita y necesitas de la duquesa de Cambridge, el trasero de Jennifer López, los implantes de senos, de nalga, de pantorrilla, la lista es casi infinita, pero no olvidemos que todas son opciones, creadas con un estándar hegemónico de belleza patriarcal, racista y capitalista, que afecta a millones de mujeres, sin importar el impacto en nuestra salud, enfocado en el placer masculino, para que las empresas sean quienes ganen, muchas veces sin reparar en estos costos humanos, éticos y medioambientales. Como dice Alma Guillermo Prieto, el dolor y el control van siempre de la mano. Así que, ¿cuál privilegio? La cultura occidental patriarcal mandata a las mujeres que luzcan sus cuerpos con ayuda de cierta indumentaria, aún en contra de su propia salud y dignidad. Tener que mostrar más piel que el varón en eventos sociales aunque haga frío, o tener que usar tacones altísimos para verse sexys, no es un privilegio, sino una imposición a la que los varones heterosexuales no están sometidos. Es la promesa mercadológica de hacer que las piernas se estilicen o hasta de ostentar un supuesto poder femenino sin considerar la incomodidad y el dolor que ocasionan después de varias horas o el efecto de largo plazo de deformar la columna, las rodillas y las caderas. Claro, la opresión patriarcal no está en los tacones per se, sino en las razones por las que nos sentimos obligadas a usarlos o en las desventajas si no los usamos. El supuesto privilegio de las mujeres en bares 2x1 o donde no pagan, en realidad es un anzuelo para que los varones encuentren carne joven, aumenten las posibilidades de ligar, gasten más y consuman más alcohol. Viéndolo así, resulta claro que en el orden de género patriarcal, muchos privilegios de las mujeres en realidad no lo son. ¿Tú qué opinas? La violencia de género contra las mujeres. La violencia contra las mujeres por razón de género es una expresión clarísima de la subordinación de las mujeres y lo femenino frente a los hombres y lo masculino.
refleja una asimetría de poder y una desigualdad estructural en un orden patriarcal que reproduce diversas formas de violencia. A veces también se le denomina violencia machista y misógina. Pero para entender el concepto de violencia de género contra las mujeres, dividamos sus partes. La violencia, en su definición más simple, podría ser uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Diccionario de Oxford. Ahora bien, la violencia contra las mujeres constituye una de las manifestaciones de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Pero la violencia contra las mujeres puede ser por razón de género o no. Por ejemplo, supongamos que una mujer muere víctima de accidente automovilístico causado por un conductor que iba a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Ella, en efecto, tuvo una muerte violenta, pero no por razón de género, ya que no murió por el hecho de ser mujer. En cambio, si a una mujer se le mutila su clítoris como un mecanismo para controlar su sexualidad y coartar su placer, esto es violencia de género, al igual que si ella es asesinada por su pareja o expareja, quien además la violentaba desde hacía tiempo, por medio de amenazas y golpes. Ella vivió y murió a causa de esta violencia de género, pero en este caso es además violencia feminicida. Para los fines de este libro, lo importante es aclarar que no toda la violencia de género es contra las mujeres, ni toda violencia contra las mujeres es por razón de género. Si un chico homosexual o una persona trans reciben un ataque de un hombre que les grita frases de odio relativas a su sexualidad, esto también es violencia de género. Según un enfoque compartido por la ONU y el Estatuto de Roma, un instrumento jurídico de la Corte Penal Internacional de La Haya. Hay dos modelos teóricos que han sido muy recurridos en torno a la violencia de género. El de la violencia estructural, según John Galtung, 1996, la violencia es como un iceberg del cual se ve solo la punta. Es decir, restringe que sea vista en su totalidad y solo es aparente una parte del conflicto. Según este modelo, la violencia que se ejerce de manera individualizada, por ejemplo, en contra de mujeres, tiene una conexión directa con la estructura y la cultura. Es decir, existe una estructura desigual que incluye y legitima la violencia y el abuso de poder en la cultura, la economía, la política, las leyes y la religión, los cuales impiden el desarrollo completo de las capacidades de las mujeres y permiten que se ejerza la violencia de manera impune. Número 2. El modelo ecológico. Plantea que la violencia es un fenómeno complejo y multicausal, y que no hay un único factor que explique por sí solo la violencia, sino que está imbrincada en diferentes estructuras sociales. Por lo tanto, su tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en varios planos con la concurrencia simultánea de diversos sectores de la política pública. En cualquiera de los dos modelos, está claro que necesitamos generar acciones a nivel sistémico, no solo a escala individual. Es decir, no es un problema de las mujeres o de los hombres. Tampoco es solo de las familias o de las escuelas. Es de toda la sociedad y en su solución deben por fuerza estar implicadas activamente las instituciones del Estado. Con esta claridad, es importante poner énfasis en lo dicho sobre la lucha por la eliminación de la violencia de género contra las mujeres. Si bien antes de la pandemia del COVID-19 ya registraba cifras alarmantes, ahora ha alcanzado proporciones de pandemia, de acuerdo con ONU Mujeres. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima,
o violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. El número de llamadas a la línea telefónica de asistencia de se quintuplicó en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia del COVID. La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica revelan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado y público en el mundo. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Las mujeres adultas representan cerca de la mitad, 49%, de las víctimas de la trata de seres humanos a nivel mundial. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas. Menos del 40% de las mujeres que padecen violencia buscan algún tipo de ayuda. Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en México en 2007. En su artículo 5, señala que se entenderá como violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. El artículo 6 establece 6 tipos de violencia contra las mujeres. Número 1. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, los cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Número 2. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Número 3. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de las víctimas. Número 4. Violencia económica. Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través de limitaciones orientadas a controlar sus percepciones económicas, así como el ganar un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Número 5. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Número 6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Ahora bien, se define como modalidades de violencia los ámbitos en los que éstas se efectúan: violencia familiar, violencia laboral y o docente, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia política, violencia digital o mediática y violencia feminicida. Mientras siga existiendo cualquier forma de violencia de género contra las niñas, las adolescentes, las adultas, las ancianas, el feminismo
seguirá siendo más necesario que nunca. Y aquí terminamos la lectura de esta segunda parte del capítulo número 1. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Qué fue lo que más te... Primer pregunta, ¿hubo algo que no supieras de lo que leímos hasta ahorita? Yolanda, cookies. Yo En mi sí, parte, fíjate que para mí, o sea, si escuchas la palabra de feminicidio y escuchas de violencia de género y eso, pero específicamente a qué se refiere cuando dicen violencia por género, lo que explicaste ahí, lo que se leyó, yo no lo sabía. O sea, no sabía realmente cómo se dividía o en qué tenía que ser para que pudieran catalogarlo como Violencia de violencia género. de... Ajá. Eso Oh, a mí, digo, sí me enseñó algo el día de hoy, que excelente. voy a tenerlo aquí para volverlo a releer. Sí, es bien interesante Ujú. ver, es que violencia de género no quiere decir violencia contra las mujeres, quiere decir violencia de género, que se va a violentar a alguien por su orientación sexual, por cómo se le ocurre vestirse, qué sé yo. Esa es la violencia de género. Ajá, Sí. Yolanda, ajá. ¿querías comentar algo? sí, de lo que me llama la atención y aprendí fue esta parte de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue promulgada en el 2007. O sea, hace 19 años apenas, cuando algunos de nosotros tenemos más de 40 años, es decir, nuestras madres, pues toda su vida pasaron por esa situación de que no era ley al final, pero que ahora ya es una ley general libre libre de violencia para las mujeres, que lo escuchas de que, oye, violencia psicológica, física. Ahora entiendo porque he visto muchas publicidades en las que si sientes que tienes violencia, que eres, sufres violencia física, psicológica, esa parte yo decía, bueno, pues a lo mejor es como una recomendación a las mujeres, ¿verdad? Que busquemos ayuda, pero no sabía que existía ya esa ley. Y desde 2007, pues hace poco. Relativamente hace poco, y esto significa que esa ley de algún modo protege a las mujeres a partir de 2007. Es decir, antes no teníamos esa protección. Y ve tú a saber cuántas mujeres de nuestra generación y previa no pasaron por cosas complejas que están vinculadas con esa forma de violencia que sucedía en lo privado. Una Y barbaridad. sí, Sí. Y me recuerdo ahorita, de hecho, la violencia psicológica, sí, que nos comentaba la autora del libro en la plática, es que nos llegaban a identificar y que, ay, estás loca. Pues no, es una violencia psicológica en el que ya te llevan al punto de saber, bueno, qué está sucediendo, estoy bien, estoy mal. Este, pero esa parte de decir, estás loca y catalogarte, pues no, estabas recibiendo violencia física, perdón, psicológica. La física, pues se identifica por su nombre. La patrimonial, esa parte en lo que afecta la supervivencia de la víctima, en la transformación, sustracción, destrucción. Y la parte en esta yo lo veo y la parte económica también. Eso que depender del esposo, del papá. O sea, depende definitivamente violencia económica porque pues no te permite hacer y ser tú, ¿verdad? Como mujer. tengo la impresión de que existe una violencia económica en particular. Cuando vamos a pedir un servicio a las mujeres, por ejemplo, un mecánico, a las mujeres nos cobran el doble. Y yo, aparte, no nos hacen caso. O sea, aparte. Pero de estas de, o sea, te estoy diciendo que trae este ruidito, creo que es esto, creo que es lo otro, y él me sí, ajá, sí, sí, sí. Y tú sabes que nomás tiene una falla, y vuelves a ir y te sale con un cuento de que ahora no tiene una falla, tiene tres fallas, y aparte te las está cobrando triple cada una.
Pero mandas al hermano, mandas a alguien de confianza tuyo y lleva el carro y le mueves cero, le cobran menos. Pareciera que es así como que manda, no sé. Pero es algo que dentro de, tal vez no esté especificado dentro de la ley, porque esto se refiere a esa forma de relación, tipo matrimonio, concubinatos y demás, donde sí, o sea, es evidente, hay personas que sí esconden escrituras, esconden estados de cuenta o usan el crédito de la persona metiéndole en más problemas financieros. Pero igual, estas son formas que no son genéricas, sino que hemos podido identificar tal vez de cuando en cuando. Tenemos la compañía de Dionisio. Un gusto que estés aquí, Dionisio. ¿Tienes algún comentario con relación a qué no sabías de lo que acabamos de leer, Dionisio? Hola, ¿qué tal? Este, sí, mira, pues bueno, Adriana, un gusto estar por segunda vez, ¿verdad? En la Ajá. sesión, y un gusto a todos los demás que están aquí en la sesión. No he tenido el privilegio de conocerlos. Y con respecto al tema, coincido también en que no conocía muy bien el término o la definición de violencia de género. Este, Creo que hay mucha desinformación en la sociedad, ya que siempre lo han relacionado, o al menos así lo he interpretado yo, hacia la mujer en específico, ¿verdad? Y aquí a lo que aclara el libro es que no es exclusivo de la mujer, ¿verdad? En sí. Y otra cosa que también no, lo había visto de esa manera es cuando tocó el tema de operaciones, de toda la cuestión estética, ¿verdad? Todos los cuidados en los cuales está involucrada la mujer. También el modo en cómo, creo que hablaba ahí de cómo lo vendían, ¿verdad? Cómo lo vende la sociedad, de que la mujer debe de ser femenina, la mujer debe de cuidarse, la mujer debe de exponerse pues a químicos por la cuestión del maquillaje, ¿verdad? A todas esas cuestiones, cuidarse las arrugas y demás. Cuando te lo venden por el lado de que es algo que la mujer busca, más no volteas a ver este lado de la moneda que te muestra el libro de, oye, no es tanto que la mujer lo busque, sino que es algo que impone la sociedad, ¿verdad? Para que sea socialmente aceptada, ¿verdad? O como lo menciona, ¿no? Que a veces de que estés vigente, vaya, para la cuestión de los trabajos, para cómo te vayan a tratar las personas o cómo te vea la sociedad en sí. Haces un comentario muy interesante con esta cuestión de la imagen, particularmente en los mercados laborales, porque sí vayas, hay ciertos detalles que tienen que ver con nuestra imagen que son más importantes en las mujeres que para los varones. Finalmente importa más que la mujer sea bonita para un trabajo que para un hombre. Y el rollo de la edad, ¿no? Curiosamente, las mujeres jóvenes son las que están invitadas a ser las protagonistas y sus galanes en las películas son 30, 40 años más mayores. Cierto fenómeno que pasa por ahí. Y me parece bien interesante el detalle de darnos cuenta de esto, Dionisio, particularmente tú que estás en maquiladora, porque parece que no, pero importa. Y también entre mujeres, no solo o sea, sí nos importa que si una determinada talla, que si usas zapato alto, que si te maquillas, que si no te maquillas, etcétera. O sea, yo en lo particular que tengo por costumbre no maquillarme, de estas de, ay, de pronto sale un comentario por ahí de, ay, ¿por qué no te pintas? Chingo, ¿me pagas tú la maquillaje o qué pedo? O sea, no hay tal cosa, pero de estas de, ay, habrías de arreglarte un poquito. No falta por ahí un comentario hasta que ya de plano, a estas alturas ya no me dice nada, pero más joven sí. Es más, hubo una ocasión en que yo no me quería pintar el pelo y me estuve en una situación en la que me sentí forzada a dejarme pintar el pelo.
por la presión de mis amistades. Y de estas, chingada madre, si no me quiero pintar el pelo, no me quiero pintar. Pero es que te ves más vieja y esto y lo otro. Pues sí, ahorita con esta edad ya no importa, porque ahorita se pintan el pelo plateado. Pero si no hubiese esta moda, a lo mejor estaría con la persecución de, ay, se me ve la cana. ¿Cuál es el problema de que se me vea la cana? ¿Sí me explico? O sea, sí este detalle de sí nuestra imagen y no está comentado aquí, algo que platiqué con Ana, la autora, es el impuesto rosa. Este es el impuesto que pagamos por cosas que consumimos las mujeres solamente por ser mujeres. Toallas sanitarias, pagamos IVA. Es un producto que no consumen los hombres, punto. Y nosotras sí. Y luego que si el rastrillo para las mujeres, nomás por ser rosa es más caro. Así tenga 3 navajitas. Por ser colorcito rosa es más caro que el de los chavos. Entre otras cosas, sin contar que si el champú para hombres y para mujeres, o sea, si lavan el pelo igual, que si el desodorante para hombres y para mujeres, de algún modo la de las mujeres es más carito. Seguros de vida, es más caro el de las mujeres. O sea, está ese otro costo adicional. Y luego todavía hay caballeros que se quejan de los gastos de las mujeres por las cosas de que se pinte y esto y lo otro. Órale. Y luego te quejas porque no se arregla. Y luego no le quieres proveer. O sea, N cosas así contradictorias que, bueno, forman parte de nuestra existencia y que habría que tomar conciencia en primer lugar para, como mujer, ponerme en una posición de qué sí acepto, qué no acepto, qué sí voy a tomar para mí como experiencia de vida y el hacerme respetar por quienes me rodean. Porque la carga social es carga social, no es exclusiva de que el hombre me exija, sino que es una carga social, que la sociedad me exige qué. ¿Sí? Este es mi comentario. Si hay algo más que quieran En compartir. en ese tema ahorita sí, yo comparto con ustedes. Lo dijiste bien. ¿Yo qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Porque la sociedad, sí, la sociedad te dice, te impone que es el deber ser. Pero en determinado momento, ahorita lo comentábamos, oye, nos tenemos que arreglar. Yo también creo que hay una parte en que sí somos vanidosas y a veces competimos con otra mujer. Y a veces no lo hacemos por los hombres, sino es cómo no me voy a ver bien o mejor que mi comadre o que a mi amiga, y hasta preguntamos, ¿y qué te vas a poner? ¿Y qué te vas a vestir? ¿Quién te va a maquillar? Porque es una competencia que también nosotros pues hemos permitido que suceda, ¿verdad? Y por otro lado es, pues si no quiero usar tacones, pues no los uso. Si no quiero pintarme, pues no me pinto. Para algunas mujeres es difícil tomar esas decisiones, para otras no nos es difícil tomar decisiones que queremos para nosotras y porque estamos bien. Al inicio de la plática hablábamos de la sociedad, que los deberes de la mujer, y comentaba yo en las pláticas, tengo ya 24 años de casada y desde que inicié mi matrimonio, pues así he sido ingeniero y fue uno de los retos cuando llegó el primer bebé, ¿verdad? De que pues la mujer tiene que estar en la casa, pero ya teníamos pues esta plática, negociación por parte del contrato de matrimonio. Entonces yo seguía trabajando y mi marido tomó un rol atípico, que él se encargó de cuidado de los niños en el sentido de llevarlos a la escuela, ir por ellos, venir. Del primer niño, ya tiene 22, en ese tiempo era muy complicado en la maquila el que una mujer líder se ausentara. Entonces, durante los primeros años de la primaria, pues, ¿qué creen? Pues yo no me aparecía en los eventos del Día de la Madre ni del niño. El que iba era mi marido. Y sí, pues empezaban las pláticas de, ¿por qué no vas? Si es tu obligación. Pues no, pues si también es hijo de él, el que vaya. Total, resumen, tiempo después me entero que muchas madres de familia pensaban que mi marido era viudo, porque yo no aparecía. Entonces, fue para algunas una sorpresa cuando me vieron en el evento de la graduación del niño en sexto de primaria, ¿verdad? Porque ahí sí tuvo que ir su mamá.
pero en el Inter, para nosotros dos, así estaba nuestra vida y así estaba bien trabajado en el sentido de que eran nuestras reglas, nuestras decisiones y no nos apoyamos en la presión social, sino así estamos bien. Yo sigo desarrollándome profesionalmente, mi esposo también desarrollándose profesionalmente, pero él llevó esa carga que muchas de las mujeres tienen. Y yo la verdad, pues eso me permitió, como decías al inicio de la lectura, buscar qué es lo que queremos, que a veces se nos impide. En lo particular, no he tenido mucho de eso, porque sí he tenido claro que quiero y ponemos reglas y no es complicado, ¿verdad? Pero para muchas mujeres sí es complicado y ahí quisiera yo ver cómo ayudarlas de que si dices no es no y si quieres salir sales y si no quieres salir no sales, porque es tu decisión, te pintas, no te pintas y qué, así soy feliz, ¿verdad? Y es parte de esos acuerdos que haces. En mi caso, lo comento como matrimonio, pero sí, no fui de las mamás de mi niño de primaria que iba a la escuela y me sentaba allá afuera a esperarlo. No. Pero mira, es feliz, no le pasó nada. No le pasó nada, lo más testimonio. No le pasó nada al niño, no le pasó nada. Creció normalito, creció con papá presente. Y Y a al lo papá mejor, tampoco le pasó nada. o sea, no, o sea, está enterito. O sea, y pareciera que es el testimonio de, sabes que hay otras posibilidades de coexistir y lidiar con esa situación de formar a la familia. Porque sí es bastante injusto que una mujer tenga que escoger entre desarrollarme profesionalmente o la maternidad. No sé de hombre que tenga ese cuestionamiento, pero sí de muchas mujeres. ¿Sí me La explico? cosa es que A ver, pienso yo, o sea, no se trata de, o sea, por ejemplo, eso que le pasó a la compañera, que los dos se pusieron de acuerdo y cada quien tomó el rol que era más conveniente en el momento, o sea, no lo es a él ni menos hombre, ni a ella menos mujer, ni menos mamá, ¿no? Digo, la cosa es que también nosotras como mujeres podamos decidir qué es lo que nos, se nos acomoda mejor o lo que queremos y que sea respetado lo que queremos. Y aparte, creo que también venimos cargando mucho de nuestras abuelas y mamás, yo creo que todavía, que, ay, que nosotras mismas hemos hecho toda esta maraña de ponernos en un lugar a veces que no, pues como un lugar más abajo, porque las mismas mamás luego tratamos a las hijas de que atiende a tu hermano, sírvele a tu hermano, él es el hombre, él es el que tiene que mantener, entonces a él le vamos a mandar a la escuela, tú no porque a ti te van a mantener. Y entonces todavía a estas alturas, todavía hay mamás así. Y entonces, pues seguimos, o sea, seguimos haciendo ese enjambre ahí, ese nudo que no terminamos de desbaratar, pienso. ok, gracias, Cookies. ¿Tienes algún otro comentario, Dionisio, que te dé de luces estos comentarios que estamos haciendo las mujeres? Claro, claro, y voy a tratar de ser muy conciso porque sé que ya estamos en el tiempo. Ajá. Con lo que comentaba la compañera, sí traemos a veces ya muy arraigados ciertas ideologías, ¿verdad? Que lo platicaba la semana pasada, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De, oye, asegúrate de que eres el hombre, tienes que mantener a tu familia, tienes que ganar más, tienes que trabajar más, no tienes, sí, vas a tener ciertas limitaciones porque tienes que darle todo a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Y les platicaba de que, oigan, a mi esposa yo no la puedo detener, ella va que vuela, ¿verdad? Es muy exitosa, le encanta trabajar, trae muchos proyectos y demás, este,
y conecta un poco con lo que decía también la otra compañera, creo que es Yolanda, donde, oye, hay que estar los dos, ¿verdad? Ni a mí me hace menos hombre, ni a ella la hace menos mujer, hay que entrarle a todo, el hogar es de los dos, la familia es de los dos, ¿verdad? Y los dos vamos a sacar adelante a nuestros hijos, y los dos necesitamos ser exitosos y porque vamos a obtener cosas para los dos, ¿verdad? Este, y de repente vienen personas exteriores, ¿verdad? Familiares, ¿verdad? Directos, que pueden ser los papás, ¿verdad? O los abuelos, donde, ¿cómo? Tú no lavabas los trastes cuando estabas en tu casa, oye, ¿cómo que estás lavando la ropa? ¿Cómo que te toca doblar la ropa? ¿Cómo que te estás saliendo de tu trabajo para ir por los niños? Y dices tú, y era tema de la semana pasada, ¿verdad? De que, oye, el machismo no es exclusivo tampoco del hombre, ¿verdad? Ujú. Porque ya es algo que te inculcaron y que traes arrastrando, como ahorita lo mencionaban, de generaciones anteriores. Y, 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 y creo yo que sí estamos en una época donde hay mucha desinformación, bastante desinformación, pero también estamos en una época donde estamos en el cambio, ¿verdad? Donde estamos rompiendo esas creencias, ¿verdad? O esas ataduras que se tenían, ¿verdad? Para poder fomentar y comunicarle a los que vienen, a la nueva generación, ¿verdad? Porque me toca platicar con jóvenes, ¿verdad? De 15 años menores que ya traen otro chip completamente diferente, ¿verdad? Donde ya se está empezando a permear esto que estamos platicando en las nuevas generaciones y creo que hay que aprovechar que ahorita tenemos muchos métodos de difusión de información para poder ser más ante la desinformación, ¿verdad? Poder ser más y poder implantar semillita en personas más jóvenes, inclusive a gente de nuestra edad, porque me toca platicar con gente de mi edad que traen muy arraigado todavía lo del pasado y dices tú, oye, a pesar de que somos la misma edad, tenemos información completamente diferente, pero es por el círculo que tal vez estás desenvolviendo, ¿verdad? Así que creo que hay que empujar más, ¿verdad? Con esto y sé que vamos por buen camino. Muchas gracias. Ya llevamos 10 minutos adicionales de nuestro tiempo para la lectura. Quiero agradecerles que se hayan reunido, que me hayan permitido leer y compartir este libro este fragmento del libro de Ana Vázquez, porque justo nos da elementos concretos, firmes, con los cuales nos podemos, uno, aprender cosas que no sabíamos y más aún poder identificar en nuestro contexto qué cosas están pasando y cómo puedo hacer que cambien en mi contexto, en nuestro mundo. Y eso realmente implica verdaderamente hacer un cambio y una transformación en el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a afectar y a mejorar y a darnos oportunidades a nuestro contexto directo, a nuestro círculo inmediato, que son nuestras familias, que son nuestras amistades. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir y continuar con este proyecto y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Claro que sí. Bye bye. Bye bye. Bye a Gracias. todos. Bye Bye a todos. Buenas bye. tardes.